Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo y un abrazo por este medio. Estoy muy contenta y agradecida por estar con ustedes y compartir la palabra. Les agradezco mucho la invitación. A esta clase le he llamado Mujeres llamadas para la edificación. Vamos a abrir nuestras Biblias y leer la carta de Tito, capítulo 2, del 3 al 5, por favor. Repito, es la carta de Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tenemos que tomar en cuenta el contexto social en el cual se encontraba esta isla. Pablo envía esta carta a Tito recordándole la misión que tenía que cumplir en la isla de Creta. Creta era una ciudad que estaba compuesta de varias ciudades en las cuales Pablo había llevado el evangelio y había implantado iglesias. Así que ya estaba en una cierta, vamos a decirlo, madurez. La isla de Creta era conocida porque era una ciudad que estaba fundada sobre la mentira si hablamos en el contexto social. Así que la iglesia estaba en un ambiente muy hostil. También cuando le está hablando a las mujeres y esta carta es leída delante de ellas, estamos viendo que es un contexto de ese tiempo donde la mayoría de las mujeres estaba obligada a casarse. Más bien, era obligada a casarse a la edad de 13, más o menos de entre 12 y 13 años. Y el promedio de vida de estas mujeres era de 40 años. Así que cuando Pablo está escribiendo esta carta, se está dirigiendo a mujeres entre los 20 y 25 años. Pero también Pablo nos deja ver aquí que no solamente está hablando de una edad, está hablando también de una madurez en la palabra, una madurez o un tiempo ya definido en la iglesia. Es importante saber el contexto en el cual está dirigida esta carta. Pablo envía esta carta a Tito y lee este mensaje delante de las mujeres de la iglesia, que pues penosamente han caído en muchas cosas que las están distrayendo y las están desviando de lo que realmente tienen que hacer como ancianas de la iglesia. Nos recuerda que las ancianas, refiriéndose a la madurez, no solamente está hablando de la edad, ¿verdad? Ya lo mencioné, sino que está hablando de una madurez espiritual. Para esto vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a ejercer este ministerio hermoso de poder edificar a las más jóvenes. Nosotras somos ancianas, sí, tú y yo somos ancianas en la iglesia y no estoy hablando precisamente de la edad. Puedes tener quizá 80 años, 60, 50, puedes tener 40, 30, 25. Pero si tienes cierta madurez espiritual y ya tienes tiempo aprendiendo del Señor y eres parte del cuerpo de Cristo, pues este llamado es para ti. Todas, no importando el ministerio, no importando la posición que podamos tener en la iglesia, podemos edificar a las más jóvenes. Vamos a empezar por comprender lo que Pablo está mencionando en este primer versículo del capítulo 2, que es, vamos a analizar el versículo número 3. Menciona varios conceptos, varias reflexiones y pide que las mujeres seamos reverentes en nuestro porte. Yo busqué en el diccionario la palabra
reverente en su porte, así como está la expresión, significa que, que viene del latín, ¿sí? Y significa reverencia, que quiere decir temor respetuoso. Quiere decir también tratar con saludo respetuoso. ¿Qué estaba pasando en este tiempo? Las ancianas de la iglesia estaban personalizando el ministerio, estaban cayendo en hacer acepción de personas, estaban personalizando su posición. Quizá tenían ciertas responsabilidades en la iglesia, pero ya se estaban adueñando de esos ministerios o de esa encomienda que se les estaba dando. O simplemente asistían a la iglesia y ellas ejercían pues penosamente es la acepción de personas. ¿Qué es el hacer acepción de personas? Cuando nos dirigimos a una persona de acuerdo a su color, a su apariencia, a su posición social, ¿verdad? Sabemos que las iglesias pues están integradas de todo tipo de personas, de toda clase social. Y estas mujeres, estas ancianas, estaban cayendo en esta situación. Entonces decían que era un saludo respetuoso, ¿sí? Ese es a lo que se refiere Pablo cuando dice reverentes en su porte, que cómo estaban recibiendo a las personas que llegaban, ya sea esas personas que tenían mucho tiempo en la iglesia, como las personas que llegaban por primera vez y estaban cayendo en hacer acepción de personas. En Filipenses 2:3 nos dice, estimados, vamos a ponerle más en femenino, ¿verdad? Estimadas cada una, no tenga a los demás, tenga, perdón, a los demás superiores a ustedes. Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado de estar haciendo acepción de personas. Las ancianas de la iglesia estamos llamadas a saludar respetuosamente a cada persona y no hacer acepción de personas en esta actitud. Tenemos que recibirlas con gozo, con alegría, ¿verdad? Quizá a veces estamos distraídas, quizá a veces estamos cansadas, pero eso no nos va a impedir que si somos abordadas por alguien podamos darle un saludo respetuoso. A veces mismo somos muy expresivas. Yo tengo, yo expreso mucho con los ojos y muchas veces no puedo pues ocultar las cosas, ¿verdad? Hay mujeres que somos muy expresivas, pero yo creo que un saludo es muy importante, un saludo genuino y respetuoso a todas las personas. No importa la edad, no importa la apariencia. También nos menciona Pablo que no debemos ser calumniadoras. Yo busqué también en el diccionario y dice así el diccionario respecto a la calumnia. Atribuir a alguien falsamente y con malicia palabras o actos o intenciones. Mire, nosotras las mujeres, sobre todo en América Latina, somos muy dadas a interpretar las cosas. Muchas veces interpretamos y creemos saber lo que la otra persona piensa y muchas de las ocasiones no sabemos manejar los conflictos. Y es lo que estaba pasando en este tiempo, ¿sí? En esta isla de Greta, en en esta iglesia, eh, la gente tenía conflictos y no sabía cómo manejarlos. Y eso llevaba a las mujeres a qué? A ser calumniadoras. No se ha, recuerda usted cuando alguien se ha acercado, me imagino que sí, con usted y dice, ¿te has enterado? Oye, yo me imagino que esta persona está así por esto, ¿verdad? La calumnia es que cuando no nos consta, cuando no sabemos realmente, ni a veces ni tenemos que saberlo, ¿verdad? Pero muchas veces se comenta y cuando no sabemos y no tenemos la verdad o las evidencias, somos muy dadas a calumniar a las personas. Y imagínense a las autoridades
O imagínense hasta mismo a nuestro propio esposo. No nos vamos a ir muy lejos, no tenemos que estar delante de un juez, ¿verdad? Para ejercer la calumnia o ser testigos falsos, ¿verdad? Porque también es calumniar. Pero aquí Dios nos está exhortando. Quizá podemos analizar el contexto de ese tiempo, pero también se aplica a este tiempo, que aún con el pensamiento podemos estar calumniando a las personas, podemos estar pensando mal, y eso se debe a que nuestra mente generalmente está interpretando las cosas. Tenemos que aprender y hacer mujeres que comprueben o que confirmen lo que estamos recibiendo y de qué manera estamos recibiendo las cosas. Si alguien nos dice algo, tenemos que realmente confirmar qué es lo que la persona nos está tratando de decir o por qué nos está diciendo lo que nos dice. Muchas veces nos hacen observaciones y la tomamos a mal, más cuando tenemos que ser confrontadas, ¿verdad? Cuando pues a veces hablamos de más, cuando a veces dijimos algo que no teníamos que decir. Y si nos confrontan, a veces no tenemos la buena disposición. Así que a las ancianas de la iglesia se les está confrontando porque estaban cayendo en calumniar. Y no indica aquí Pablo a quién ni cómo, ¿verdad? Pero creo que la palabra y el concepto que estamos analizando, pues nos abre una comprensión muy precisa de que era en la iglesia y que estaban hablando con ligereza de personas que a lo mejor pues era simplemente la impresión que tenían. Pero eso no quiere decir que era algo pues verdadero. Algo que me llama la atención en este concepto que dice que era con mal, dice que el concepto es que se hace con malicia. Y ya cuando la malicia está en el corazón, es un corazón que se desborda, que todo el tiempo está generando pensamientos de calumnia. Y esto nos debe de preocupar como hijas de Dios, como ancianas en la iglesia. Las ancianas de la iglesia somos columna, somos para soportar, somos para soportar y edificar a la iglesia. Soportar en el aspecto de sostener a quienes, pues a nuestras autoridades espirituales, a nuestras hermanas en la fe, a nuestros amigos, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Somos ancianas, no importa tu edad, no importa si tienes 1 año, 2 años, 5 años, tú estás llamada a ser una anciana de la iglesia. Pablo con mucho tacto está confrontando a las ancianas y dice que no sean calumniadoras. Después dice, no esclavas del vino, no esclavas al vino. ¿Qué ha pasado en este tiempo de pandemia cuando has estado encerrada? Quizá Dios te sacó del alcoholismo. Quizá dices, no estoy, pues yo no soy muy dada al vino, pero hay una copita, ¿verdad? Para tranquilizar los nervios de estar aquí encerrada tanto tiempo. Pues si has caído en eso, el Señor te dice, tú no estás hecha para eso, tú eres una anciana de la iglesia, tú no puedes ser dada al vino, no puedes ser esclava otra vez, no puedes caer otra vez en eso, en ese pozo del cual Dios te sacó. Tú eres una mujer digna, eres una mujer que ha sido lavada por la palabra de Dios, ha sido purificada por la palabra. Así que si has caído en esta tentación, el Señor te dice, sal de ahí. El Señor y el Espíritu Santo son tus ayudadores. Así que no seamos esclavas del vino. Ahora, yo estaba meditando en esto y decía, bueno, no podemos solamente ser esclavas del vino, literalmente del vino, y embriagarnos solamente de eso. A veces nos embriagamos del chisme. Perdón que lo tome de esta manera, pero a veces quizá no tomamos vino, ¿verdad? No tomamos vino de ese vino rojo, vino blanco, o no, a lo mejor no es una bebida física, pero a veces
nos embriagamos de nuestros temores, nos embriagamos de nuestra lengua. En este tiempo en el cual tuvimos que convivir en familia y quizá el esposo tuvo que irse, llevar el trabajo a su casa, o tú tuviste que llevar tu trabajo a tu casa y los hijos tuvieron que quedarse en casa y hacer la escuela en casa, muchas veces nuestra lengua salen cosas que a veces hasta nos sorprenden. O sea, la manera en que podemos hablarles o dirigirnos. Y eso nos va embriagando y va embotando nuestros sentidos. Así que, pues yo te exhorto también y para que podamos juntamente permanecer y tener cuidado de no ser esclavas del vino, más bien ser llenas del Espíritu Santo. Aquí Pablo también menciona maestras del bien. Ser maestra, lo busqué también en el diccionario. Y dice aquí, persona muy diestra o con profundos conocimientos en alguna materia. Yo te pregunto, ¿cuál es tu materia? ¿Saben cuál es nuestra materia como ancianas de la iglesia? Pues la palabra de Dios. ¿En qué has perseverado? Miren, muchas quizás estamos estudiando ahorita secularmente, muchas trajeron el trabajo a la casa, o muchas mujeres tuvieron que salir a trabajar, o si tú eres madre soltera. Pero ¿qué creen? Que hay una sola materia de la cual nos podemos apoyar y tenemos que ser maestras en eso, que es la palabra de Dios. Quizá no tengamos que aprendernos todo de memoria, ¿verdad? Pero un versículo, dos, tres, con eso podemos edificarnos unos a otros, edificar a nuestro esposo, a nuestros hijos. Así que aquí Pablo dice maestras del bien. Y de nuestra boca, de nuestro ser, tiene que salir el bien. ¿Y cuál es el bien? Pues buscar la palabra de Dios. Bueno, y quiero animarles, porque cuando leemos el primer versículo, yo me imagino el ambiente, ¿verdad? Nuestro temperamento, así como que, ay, si a mí me convocan a una junta, mis autoridades, y empiezan a leer este versículo, ay, y empiezo a examinar mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estaba dirigida esta carta es que la situación estaba imperando estas actitudes, estaban imperando estas actitudes. Y Pablo a través de esta carta, a través del Espíritu Santo, estaba confrontando a las ancianas de la iglesia, que esto ya se estaba filtrando al corazón. Así que quiero animarles, mis amadas, que si Dios a través de Pablo estaba exhortando a las ancianas de la iglesia, pues hoy Dios nos está exhortando a través de esta palabra. Y en primer lugar, pues yo me pongo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es para todas. Dios nos está exhortando a no calumniar, a saludar pues con un saludo respetuoso, a no hacer acepción de personas. Mire, le quiero comentar sobre esto. Cuando nosotros hacemos acepción de personas, refleja mucho la falta de identidad de nuestro corazón. Refleja mucho los complejos que traemos, porque no hemos entendido quiénes somos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Así que yo las exhorto a que podamos analizar estos 4 puntos que Pablo maneja, ¿sí? Y que confrontan a las mujeres de este tiempo, ¿sí? Que es reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Somos ancianas. Yo quiero decirles que tú y yo somos ancianas de la iglesia. No importa la posición en la que estés, quizá te tocó ser esposa de un anciano de la iglesia, quizá eres maestra de escuela dominical, eres responsable de mujeres, eres esposa de pastor, no sé, qué servicio estás dando en la iglesia, pero todas somos llamadas a ser ancianas. Todas somos llamadas a edificar a las más jóvenes, a ser de bendición.
Mire, nosotros somos producto de oraciones. Yo la verdad, siempre les digo a los jóvenes, si ustedes, si el tiempo pudiera regresar, más bien si pudiéramos ir al pasado y ver cómo llegamos a la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Cómo llegó a la iglesia? Quizá llegó lastimada, quizá llegó con mucho orgullo en su corazón, quizá llegó, pues, no sé, en un tiempo de luto. Pero, ¿cómo podemos acordarnos de cómo las mujeres de la iglesia nos edificaron? ¿Verdad? Yo desde el momento en que llegué, me acogieron con tanto amor y me discipularon y me levantaron y me enseñaron la palabra y me enseñaron a amar la palabra y me daban consejos prácticos también. Oye, te queda muy bien este colorcito. Oye, esta faldita te quedaría muy bien. Si usted supiera cómo, en qué condiciones yo llegué. No soy la persona, usted ve ahorita mi apariencia, pero en la manera en que yo llegué al Señor, realmente yo estoy transformada. Recuerdo mucho que pues hace algunos años me encontré a una persona que me conoció hace muchos años. Yo ya tenía como 2 o 3 años de haberme convertido al Señor Jesucristo y iba en un microbús y de repente la persona me vio y me dice, ¡Ah! ¿María Elena? Y yo le dije, sí. ¿Qué te hiciste? Te ves llena de alegría, te ves transformada mismo físicamente. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Y pues imagínense, fue un momento muy especial para dar testimonio de lo que Cristo había hecho en mi vida, de cómo la iglesia y a través de las ancianas de la iglesia, las mujeres que son temerosas de Dios, que han cumplido pues esa labor de edificar a las más jóvenes, pues yo di testimonio de cómo así, yo estaba siendo bendecida. Entonces yo la animo a que no ocupe su energía en cosas que no aprovechan, en cosas que no van a perdurar en esta tierra. ¿Sabe qué va a perdurar, hermana? Se lo digo así de todo corazón. ¿Sabe qué va a permanecer? Lo que usted siembre en las más jóvenes, lo que usted siembre en su esposo, lo que usted siembra en sus hijos. Y miren, no somos perfectas. Yo, en primer lugar, se lo digo, yo he tenido que ser confrontada por muchas veces mis madres espirituales, así les llamo, ¿verdad? Pero son nuestras compañeras, nuestras hermanas en la fe. Y muchas veces nos dicen, oye María Elena, aquí bájale. Ahora sí, como dicen, hay un dicho, ¿no? Bájale, ¿cómo dicen? Bájale la lumbre a los tamales, se te vayan a quemar, ¿verdad? Ya no oímos el quintito, le falta agüita. ¿Por qué? Porque a veces pues somos muy dadas a olvidar y caemos en estos pecados de ser calumniadoras, de caer en el vino y sobre todo cuando estamos en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, en tiempos de crisis. Ahora le voy a dar 3 puntos que le van a ayudar a ejercer este hermoso ministerio de ser ancianas de la iglesia y para que podamos enseñar. Note muy bien que Pablo en el versículo 3 primero confronta a las ancianas de la iglesia y les dice casi así literalmente, arreglen esto. Primero arreglen esto y ya en el versículo 4 y 5 ya les da indicaciones qué tienen que hacer. Pero para poder ejercer ese ministerio, pues tenemos que arreglar pues las cosas que están aquí, las áreas obscuras que todavía tenemos, las cosas que todavía no hemos arreglado ni hemos rendido a Dios. Así que yo consideré 3 puntos importantes para poder ejercer este hermoso ministerio. El primero es sentarse. Tenemos que sentarnos. ¿Qué es sentarse? Pues sentarse en meditar la palabra de día y de noche. Lo menciona en el Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es lo que les mencionaba hace un momento. Meditar la palabra, leer la palabra. Fuera de Él no podemos hacer nada, así como lo dice en Juan 15. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y nos dice, fuera de mí, nada podéis hacer. Si nosotras meditamos en dónde estamos sentadas, y no hablo precisamente de una situación física, de ahí donde me siento. ¿Usted se ha sentado en una silla así como que yo cuando iba a la Sierra Chinanteca y íbamos a hacer misiones allá, me acuerdo que nos sentábamos en las piedras y a veces las piedras tenían unos piquitos que, ay, lastimaban y nos quedábamos quietecitas, ¿no? Pero yo veía la alegría de los niños, la alegría de las mujeres que se sentaban en las piedras más picudas, nos dejaban las más lisas, pero no se movían. Ellas estaban atentas, los niños estaban gozosos de recibir la palabra. Hay sillas como que incómodas, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿en dónde estamos sentados? ¿En la palabra? ¿Está estableciendo la paz día con el Señor? ¿Está permitiendo que el Señor le permita ver esas áreas oscuras? Bueno, pues vamos a seguir. ¿En dónde está usted sentada? En la verdad. Vamos a leer Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. ¿Dónde está usted sentado? En la verdad. ¿Sabe qué? El Señor la escogió a usted antes de la fundación del mundo. Vamos a leer también Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿En dónde está sentada usted, mi hermana? ¿Ya se le olvidó? Porque todas estas noticias, mire, nosotras ya sabíamos que iba a pasar todo esto, porque en la palabra dice que iba a venir este tiempo. Yo hace muchos años, ya tengo casi 24 años de conocer al Señor. Y me acuerdo cuando el pastor leía todo este tiempo, yo decía, uy, para las generaciones que les va a tocar, uy, Señor, para cuando llegue ese tiempo. Y miren, lo estamos viviendo. Pero sí, las situaciones son difíciles. Yo sé que quizá tú has estado pasando tiempos de duelo, de escasez económica, quizá perdiste tu trabajo, eres madre soltera y es más difícil la situación. Pero ¿en dónde estás sentada? ¿Sabes qué? El Señor te ha llamado para que estés sentada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero esto no lo vamos a entender nada más con el razonamiento, lo tenemos que entender ¿con qué? Con nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele esta verdad hermosa y que podamos permanecer en esto. Ser llenas del Espíritu Santo, decirle Espíritu Santo, sé tú mi maestro, sé tú mi guía, sé tú el que me fortalece, porque finalmente ese es su ministerio. Jesús dijo, yo tengo que irme, pero enviaré al Consolador, al que nos consuela en el momento de dificultad. Mire, por más que una amiga, un hermano, alguien la abrace y la quiera consolar, sabemos que el único que nos puede consolar es el Espíritu Santo de Dios. Así que permanezcamos en esta verdad. Somos llamadas a sentarnos a los pies del Señor. ¿Quiénes fueron las mujeres de la Biblia que se sentaron? María, Esther, Lidia en los Hechos. Se sentaron a escuchar la palabra. La samaritana, ella iba por otra cosa, iba por agua y salió bendecida. Tuvo el tiempo, decidió tomar el tiempo de sentarse y el Mesías le fue revelado. Al principio como que veía borroso, ¿no? Decía, tú eres el profeta, ¿no? Así que le pasó como al ciego en los evangelios, ¿no? Veo como árboles, ¿no? Pero cuando la samaritana oyó la palabra,
y fue al pueblo a decir, creo que es el profeta, ¿verdad? Pero ya después fue revelada la persona de Cristo Jesús a su vida. Cuidado, hermanas. Esperemos que estemos como María, como Esther, como Lidia, como la samaritana. Pero hay algunas mujeres en la Biblia que no se sentaron en la verdad ni en el agua viva. Hubo mujeres que se sentaron en la mentira, que a pesar de todo Dios les dio la oportunidad de levantarse y algunas no aceptaron. Por ejemplo, Raquel, perdón. Raquel cuando se siente y oculta sus ídolos y miente y dice, ay, es que estoy en mis días, ¿verdad? De menstruación. Y usted si conoce la historia y tú si apenas estás empezando a leer la Biblia, investiga esta historia de Raquel, que fue la esposa de Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel, pero se sentó en sus ídolos y a través de la mentira los ocultó. Mical, ¿en dónde se sentó? Y estas dos mujeres que les menciono, solamente para hacer un paralelo o comparativo, ¿sí? Mical se burló de su esposo. En el lugar de bajarse del balcón y decir yo quiero alabar a Dios, yo también quiero alabar a Dios, yo quiero también adorarlo. No, lo vio desde el balcón y se burló de él. Una mujer que se burla o que menosprecia a su esposo tiene que trabajar en la identidad que tiene en Cristo Jesús. Y todavía tenemos, hermanas, todavía tenemos, amadas mías, todas esas raíces que hay que sacar. Porque a lo mejor nadie puede conocer tus pensamientos ni lo que hay, pero hay muchas cosas que hay en nuestro corazón todavía. Así que no seamos como Rachel, que se sentó para ocultar su idolatría, o como Mical, ¿verdad? Que si usted analiza toda la vida de Mical, hasta donde se menciona en la Biblia, siempre andaba mintiendo, le mintió a su papá. Y bueno, pues ese es otro comentario que quería hacerles respecto a sentarnos. ¿En dónde tenemos que sentarnos? En la palabra de Dios. Es la que nos va a renovar, así como lo dice Romanos 12, que tenemos que estar renovando nuestro entendimiento y así seremos purificadas y lavadas por la palabra de Dios. Esto nos dará fuerza para vencer pruebas, para vencer nuestros miedos. Mire, todos tenemos algo que vencer. Todavía hay muchas áreas oscuras. Todo este tiempo de pandemia, todas estas situaciones que estamos viviendo, ha permitido que todo salga a flote, ¿verdad? Las crisis sacan a flote muchas cosas. Pero si saca a flote algo que a usted hasta se ve en el espejo y dice, ay, pues, ¿quién eres, no? ¿Cómo pudiste decir eso? ¿Cómo te pudiste comportar? ¿Cómo ya no tienes esperanza? ¿Cómo ya no tienes proyectos? ¿Saben qué? No, Dios le ha dado planes a usted, le ha dado promesas. Vuélvalos a escribir, vuelva a repasar sus libretas si tiene apuntes de las promesas que Dios le ha dado. Así que no se siente en sus miedos, no se siente en su desesperación. Siéntese en las promesas que Dios le ha dado, en la palabra de Dios. El segundo punto son los principios de Dios. Los principios de Dios nos van a ayudar a ejercer ese ministerio precioso que es edificar a las más jóvenes. Mire, yo estoy segura de esto. Comentaba con unas amigas, me preguntaban, ¿cómo aprendiste francés? Y yo les respondí, yo aprendí francés enseñando, porque cuando enseñamos, aprendemos más. Cuando usted lee un versículo y se lo transmite a sus hijos, y usted levanta un altar, un devocional, y usted medita juntamente con sus hijos la palabra de Dios, créame, yo lo he sentido así, el Espíritu Santo fluye. El Espíritu Santo me está enseñando a mí y digo, ay Señor, esto es para mí.
Y cuando ellos me preguntan con su inocencia, mamá, ¿qué quiere decir esto? Bajamos a un diccionario. Ay, habla mi corazón también. Así que vamos a analizar este segundo punto, los principios de Dios. Los principios de Dios. Ahora, vamos a leer quién es el principio. Primero, para hablar de los principios de Dios, vamos a hablar de quién habla los principios que le dan guía a nuestra vida, que ejerce nuestra vida espiritual. ¿Quién es el principio, amada? Sí, la escucha usted. Algunas ya dijeron quién es el principio, ¿verdad? Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis 22:13. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo, el primero. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Y aquí en medio todo ejerce. Él lo contiene todo en todo. Él tiene la supremacía en todo. Así que Él es el principio. Pero nuestra vida debe estar dirigida, debe estar basada en principios. Imagínese un barco sin ancla y viene un huracán. ¿Qué le va a pasar a ese barco? Se lo va a llevar, ¿verdad? Entonces los principios son como esa ancla. Nos ayudan a no movernos de ese lugar, no estar firmes, como dice Efesios 6, estar con la armadura, pero estar firmes. Dios nos da una armadura, pero para estar firmes. Me recuerda mucho en el tiempo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo los soldados estaban en las trincheras. Y si usted ha leído la historia y algunas que han leído sobre la Segunda Guerra Mundial, dice que mismo las ratas se los comían de los pies, pero ellos tenían que estar firmes. Así nevara, lloviera y tenían el lodo hasta las caderas, a veces hasta las caderas, las rodillas, y había cucarachas, había muchos insectos que los picaban, pero ellos estaban firmes. Ahora Dios no quiere que estemos quizá en esas condiciones, ¿verdad? Y a veces, si lo permite, Dios nos ayuda y nos esfuerza en los problemas, en nuestros miedos. Pero los principios nos van a guiar, nos van a ayudar a permanecer. Ahora, Él es el principio, Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Así que lo que dice, se hace y se manifiesta. Cuando Dios dice algo, se cumple y se manifiesta. ¿Y sabe qué? Usted está aquí ya en el Señor, usted es hija de Dios, porque Dios ya la tenía en su corazón antes de la fundación del mundo. Usted fue llamado antes de la fundación del mundo y usted ya está manifiesta, está aquí escuchando la palabra, es hija de Dios, está siendo bendecida. Usted es de las generaciones benditas de Dios. Usted es una anciana de la iglesia. Y vamos a analizar esto. ¿Cómo dice aquí? Dice, así que cuando el yo soy nos dice hacer algo, nos pide hacer algo, perdón, ¿usted cree que podemos negociarlo? Cuando Dios nos dice un principio, ¿usted qué dice? Ay, pues mira, mejor no a un 100, mejor a un 70 lo hago. Los principios, mis amadas, no se negocian. Los principios son para vivirlos y cumplirlos. Pero ¿sabe qué? Le quiero decir algo. Quizá usted está pensando, ay, pero es que es muy difícil. Por ejemplo, uno de los principios es obedecer a nuestras autoridades, bendecirlas, ¿verdad? Y a veces qué trabajo nos cuesta, ¿sí o no? Pero si a usted le está costando bendecir, orar, obedecer a sus autoridades espirituales, ¿sabe por qué? Porque usted está viendo al hombre. ¿Sabe por qué también? Porque usted no ha entendido que son seres humanos, que sienten, que tienen errores. ¿Y sabe qué? El principio
la va a cubrir a usted. Si usted decide honrar a sus autoridades espirituales en la iglesia, de honrar a su esposo, de obedecerlo en todo, ay, ¿verdad? Es difícil, claro que es difícil obedecer en todo, respetarlo. Mire, yo escucho mucho a mi pastor cuando dice, en las clases nos ha dicho, cuando nos ha dado clases, dice, me encanta los principios, bueno, dice, no principios, dice, me encanta obedecer, porque yo sé que Dios me va a bendecir. Y esta frase me ha levantado mucho, porque cuando mi esposo me pide algo o no estoy de acuerdo, ay, hay una revolución. No sé si a usted le pasa o sea a mí nada más, pero hay una revolución en mi corazón. Y digo, ay, pero me encanta obedecer, Señor, porque yo sé que me vas a bendecir. Y así pasa. Así que los principios son para obedecerlos, ¿sí? Decir si lo hago, pero a la mitad, pues no nos conviene, ¿verdad? Usted ha intentado así como que a la mitad, pues no funciona, porque los principios son como un ancla. A ver, ponga un ancla como que la acomoda, y si viene un huracán, se la va a llevar, se va a llevar el barco. El ancla tiene que estar bien cimentada en el fondo del mar. Bueno, no hasta el fondo, depende, ¿verdad? Donde se estaciona el barco. Pero la ponen y los marineros se encargan de que esté bien cimentada, porque si no el barco se va a acercar a la orilla o se la va a llevar a la deriva. ¿Y qué es lo que pasó en esta pandemia, hermana? ¿Qué es lo que estuvo rigiendo su vida? ¿En dónde estuvo apoyada, hermana mía? ¿En dónde estuvimos apoyadas? Pero si usted se alejó de los principios, acérquese a los principios de Dios. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Con todo tu corazón. Ese es un principio también. Y bueno, no le voy a mencionar todos los principios de Dios, ¿verdad? Porque usted los puede encontrar en la palabra de Dios. Pero sí le voy a decir lo que es un principio. Yo lo busqué en el diccionario y dice, del latín inmutabilis, que dice, es un principio es inmutable, es un adjetivo que se refiere a aquello que no puede ni se puede cambiar. O sea, no se puede negociar. O sea, no es de que si me cayó bien o me cayó mal. Si Dios dice no hacer acepción de personas, no es porque, ay, es que esta no entiende. Ya le di discipulado 5 años y no entiende, no le cae. Ay, ya no. Ya nada más la veo entrar a la iglesia y, ay, otra vez. Ay, esta persona habló mal de mí. Ay, no dice, uno de los principios es perdonarnos unos a otros, sosteniéndonos unos a otros, confesando nuestros pecados unos a otros. Ese es un principio. ¿Y qué tal, hermana? ¿Verdad? No, no puede ser negociable un principio de Dios. Por eso estamos llamados a ser ancianas de la iglesia para edificar a las más jóvenes. Pero si usted no ha entendido y no se agarra de esos principios, entonces va a ser como un proverbio que dice que lo que dices hace tanto ruido que lo que haces no se escucha. Una vez lo escuché así y dije, ay, Dios mío, realmente a veces yo estoy en esa condición, ¿verdad? Y vuelvo otra vez al principio. No lo digo para condenación. Esta palabra no es para condenarla ni regañarla. Es para exhortarla a volver a los principios de Dios. Agarrarse del Señor. Agarrarse de nuestro amado. Abrazarlo y decir, tú eres mi ancla, Señor. Las promesas que tú me has hecho de vida eterna son nuestra ancla. Y no me voy a mover. Y voy a alabarte. Y voy a ser una adoradora en espíritu y en verdad. Malaquías 3:6 dice, Dios afirma, porque yo, el Señor, no cambio. Repito, porque yo, el Señor, no cambio. Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hermanas, en este tiempo de dificultad, de situaciones difíciles, en cualquier momento de pandemia, de situaciones mismo, no sé qué estés pasando. Lucha. A lo mejor caíste otra vez en lo que el Señor ya te había sacado y volviste a recaer en este tiempo. No lo sé.
quizá no puedes perdonar, no lo sé, pero ¿sabes qué? Tienes que traspasar el velo, las promesas de Dios, la vida eterna que Dios te ha prometido, la salvación. Tenemos que gozarnos de nuestra salvación. Tenemos que recordar cómo llegamos a los pies de Jesús. Y bueno, pues en Apocalipsis 22:13, lo vuelvo a repetir, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese es un principio. Y yo les mencionaría varios principios, pero no tenemos mucho tiempo para poder pues abarcar en todo esto. Pero búscalos en la palabra y vas a encontrar muchos principios que van a ser un ancla en el momento de dificultad. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta las ancianas de la iglesia para permanecer, para poder servir a las más jóvenes, es la visión eterna. Todos los sufrimientos que podamos pasar en esta tierra no se comparan con la gloria que ha de venir. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice aquí, el que es, el que era y el que ha de venir. Ya no me da mucho tiempo de abarcar este punto, pero debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:2 afirma esta verdad. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué situación estás viviendo, mi amada? A ti, quizá tú vienes por primera vez, quizá tú estás escuchando por primera vez esta grabación, este video. Quizá alguien te invitó y digo, ay, pues conéctate, ¿verdad? Escucha, entrégale tu vida a Jesucristo, dale tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y Él te dará salvación, vida eterna. Él es el único camino, Él es el único camino, es la única verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él te dará vida eterna. La visión eterna. Yo realmente creo que el Señor puede revelarnos la vida eterna. Podemos leerlo en la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis que el que vendrá, el que vendrá, el que era, el que es y el que vendrá. Hermanas, Él va a regresar. Y si esta pandemia te hizo dudar de tu vida eterna, de lo que realmente te espera en el tiempo que dejes esta vida en la tierra, cuando dejemos este cuerpo físico, pero ¿sabes qué? Vas a ser recibida por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Estos 3 puntos importantes, tenemos que aprender a sentarnos en la palabra, en meditar en la palabra. Tenemos que tener presentes los principios de Dios que son nuestra ancla en este tiempo de dificultad. Y tercer punto, tenemos que ser mujeres con visión eterna. Y quiero terminar dándole este testimonio muy especial. Yo fui discipulada por una mujer en mis primeros meses de cristiana. Me dio varios cursos bíblicos y me enseñó a poner los ojos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Esta mujer, a los pocos meses, teníamos como 8 meses de que estaba discipulándome, y ella recibió la noticia que tenía cáncer, ya un cáncer muy avanzado. Ella me discipuló y yo le dije, pues debido a la situación, si quieres, pues paramos el discipulado. Ella me dijo, no, vamos a seguir, María Elena, vamos a seguir, te voy a seguir discipulando. Yo aprendí mucho de esta mujer. A pesar de tener esos dolores, a pesar de que el cabello se le caía, a pesar de que su apariencia física había cambiado, ella, ella se sentaba a los pies de Cristo, ella tenía en cuenta los principios de Dios, y ella me decía, tienes que tener visión eterna. Ya en los últimos días, cuando fueron sus últimos días, estábamos sentadas aprendiendo de la palabra, orando juntas, y me vio a los ojos y me dijo, veme a los ojos, María Elena.
y me dijo, Dios me ha sanado. Y en ese momento yo tenía todavía, pues me faltaba mucha madurez espiritual y me dijo, Dios me ha sanado. Entonces yo pensé que era que Dios la había sanado físicamente, pero ella me vio a los ojos con una profundidad, algo muy especial y me dijo, Dios me ha sanado del corazón, me ha restaurado completamente y María Elena, estoy lista. Y ella me dijo, María Elena, te quiero pedir un favor. Y yo le dije, sí, Martita, dime. Y me dijo, sé una mujer con visión eterna. Te pido que cada vez que camines por esas calles, por esas banquetas, donde quiera que estés, siempre levanta los ojos al cielo. Siempre levanta los ojos al cielo. Y no olvides que Jesucristo va a regresar, que nuestro amado va a regresar. Sé una mujer que tenga visión eterna. Sé una mujer que todo el tiempo esté anhelando que Jesucristo regrese. Mis amadas, como conclusión les voy a decir que si dejamos de ser calumniadoras, si dejamos de ser esclavas del vino, si saludamos con de una manera reverente, en buen porte, con un saludo respetuoso. Si somos maestras del bien, es que estamos aprendiendo a sentarnos en su presencia. Entonces estaremos listas para enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y a nuestros hijos, perdón. Estaremos listas para ser ancianas en la iglesia para enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces estaremos regidas por los principios. Ya no seremos más emocionales, ya no haremos más acepción de personas. Enseñaremos conforme a la palabra, porque Cristo es nuestra ancla. Seremos prudentes, castas, cuidadosas de nuestra casa, buenas, sujetas a nuestros maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En una palabra, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, quiere decir para que Cristo no sea blasfemado, porque la palabra de Dios es Jesucristo. Cuando hacemos esto es que tenemos visión eterna. Hermanas, esta es la conclusión. Sentarse, no olvidar los principios de Dios, tener visión eterna, y entonces podremos cumplir lo que nos dice Tito en capítulo 2 del versículo 3 al 5. Hermanas mías, amadas mías, les abrazo, le doy gracias a Dios por este tiempo. ¿Y saben qué? Yo también estoy en el camino. Esta palabra también es para mí y yo le pido a Dios que me ayude también a no olvidar, a sentarme, a no olvidar sus principios y a no olvidar ver al cielo, porque Él regresa, hermanas. Así que permanezcamos como columnas preciosas para sostener en oración e intercesión a nuestras autoridades, para enseñarle a las más jóvenes que necesitan tanto, jóvenes en la fe y jóvenes en la edad. Muchas jovencitas prefieren ahora el internet hasta para buscar una receta de cocina. Qué bendición que alguien me llame y me diga, María Elena, ¿me das la receta de la lasaña que te sale tan rica? Oye, María Elena, ¿me enseñas francés? Oye, María Elena, ¿quieres orar por mí, por favor? Y orar por teléfono. Busque la manera. Hay muchos medios para poder edificar, aun cuando estemos ahorita en este confinamiento. Podemos ser de bendición, mis hermanas. Todas somos llamadas a ser ancianas. Que Dios me las bendiga. Reciban un abrazo. Que Dios bendiga a la iglesia de Ecatepec. Acuérdense, el Señor Jesucristo es su estandarte. El Señor Nisi para la iglesia de Ecatepec. Que Dios me las bendiga. Bendiciones. Un abrazo, un beso. Que Dios me las bendiga mucho y espero pues un día estar pues físicamente allá y poderlas abrazar. Que Dios las bendiga mucho.